Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del aula. Hoy contamos con don Francisco Jiménez Tormo, nuestro padre Fran, que nos va a hablar de su experiencia sacerdotal. Nació en Brasil, en Sao Paulo, estudió ADE en su tierra, allá en los Mares, luego vino a España y aquí se formó en desarrollo de la carrera profesional como consultor de tecnología en varias empresas y al final recaló en la banca y ha estado trabajando en proyectos internacionales dedicados al recobro y blanqueo de capitales. Entonces, dejó su profesión y con 53 añitos se ordenó sacerdote. Y aquí le tenemos, dispuesto a contarnos un poco de su vida. Y, padre Fran, encantados en que empieces. Quiero avisar que cuando alguien quiera intervenir, tenemos un pequeño micrófono que acercará a Alfonso al que quiera decir algo para que lo diga cuando llegue el turno de preguntas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues yo creo que ya que vamos a hablar del sacerdote, de mi sacerdocio, yo creo que podemos ponernos en pie y hacer una oración para que todo lo que se diga, ¿no?, y hablemos en esta tarde, pues sea únicamente para gloria de Dios, ¿no? Y para que no os aburráis demasiado con la charla. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si lo vemos todos, lo podemos leer todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, me voy a poner por aquí. Yo creo que se me escucha bien, pero si no, ahí tenemos, la parroquia tiene recursos actualizados y nuevos, ¿no? Así que, bueno. Bueno, pues cuando me pidieron para dar este aula de actualidad, ¿no?, que me pilló Hilario por los pasillos ahí de la parroquia, pues la verdad es que me llenó de alegría, ¿no? Pero también al mismo tiempo me entró como un temorcillo y un temblor, porque claro, hablar del amor de Dios, ¿no?, cuando te llama, pues son palabras mayores, ¿no? O sea, ver cómo Él va preparando y ha hecho todo en mi vida, pues me llenó también con un poco de temor, junto con la alegría, ¿no? Así que, bueno, al final he estado rezando, he preparado un poco toda esta presentación, ¿no? Voy a compartir cosas muy personales también, o sea que, porque como me gusta decir en la parroquia, estamos en familia. Me gusta mucho empezar las Eucaristías con familia, porque somos, ¿no? Así que os comparto todo este proceso, ¿no?, en el que me ha ido llamando Dios y que poco a poco me fue pues desprendiendo de todo deseo de autorrealización en la vida, deseos de éxitos en mi vida, ¿no? Y aprender de que todo lo que voy haciendo en la vida, mejor o peor, es para Él, ¿no? A partir del día de mi consagración, de mi ordenación, todo pasó a ser para Él. Me gusta decir, ¿no?, porque los sacerdotes, aparte de toda la presión, las actividades, ¿no?, los planes que tenemos, que nos gustaría que todo saliera bien y a veces no sale todo lo bien que nos gusta y no funciona como lo previsto. Me gusta decir que el negocio nuestro es de otro. O sea, el mayor interesado es Dios en que hagamos las cosas. A veces acertamos y otras veces, pues, torpemente hacemos las cosas, ¿no? Así que cuando uno descubre interiormente la vocación, ¿no?, que previamente ha conocido a Dios, hay un paso previo, ¿no? Conocemos al Señor y en mi caso, como lo de todos los sacerdotes, pienso o hablo por mí, ¿no? Cada vocación es única. Interiormente tenemos esa voz, ¿no?, que nos va hablando. Y vamos comprobando que la relación
con Dios es lo que da sentido a nuestra vocación, al sacerdocio, ¿no? Y es un misterio como la alegría, ¿no? De cuando uno se sabe y ya se interioriza y ya lo tiene claro, que es llamado por Dios, esa alegría es la que conduce también la alegría en mi ministerio, ¿no? Y es la que proporciona que mi ministerio dé frutos. Que a lo mejor uno invierte tantos años en una parroquia, en una actividad, y se tiene que marchar para ver frutos, ¿no? Pero sin embargo es la alegría, ¿no? O sea, yo creo que es lo que yo por mí, y intentaré hablar por mí, yo sacerdote, no por todos los sacerdotes, tenemos que tener claro. Por eso he elegido el título de la charla, ¿no? Que vamos a compartir como las dos palabras que configuran el sacerdocio, ¿no? Como misterio y ministerio. De hecho, así empezaba la homilía en mi ordenación en la Catedral de la Almudena. Don Carlos Osoro empezaba la homilía diciendo eso, ¿no? Que nosotros, o sea, el misterio y el ministerio, que vamos a contraer, ¿no? Contraer en aquel momento. Bueno, por eso empiezo esta charla pues dando gracias a Dios lo primero. Gracias a Dios por mi vida, por haberme llamado al sacerdocio, ¿no? También doy gracias a Dios por mis padres y mi familia, ¿no? Que también han puesto su parte y colaboraron para que pudiera dar este sí, ¿no? Y por tantas personas que ha puesto Dios en mi vida y sigue poniendo para que cada día esa llama, ¿no? de la vocación siga ardiendo, ¿no? O sea que por eso ahora voy a hacer un breve recorrido, ¿no? Después de esta breve introducción, hemos invocado al Espíritu Santo y voy a contar un poquito más de mí, ¿no? Como decía Hilario, pues me llamo Fran, soy Fran, tengo 57 años, he nacido en Brasil, São Paulo, ¿no? Mis padres que ya se han marchado al cielo y yo espero y confío encontrarme otra vez con ellos en el cielo, ¿no? Eran mi padre de Barcelona y mi madre de Madrid, ¿no? Y es una historia bastante curiosa de mis padres porque eran primos segundos. Mis padres eran primos segundos y el motivo de terminar en Brasil fue el fútbol, porque la familia de mi padre, mi abuelo, fue jugador del equipo del Español de fútbol y con los años se hizo árbitro y le ficharon, le ofrecieron trabajo durante unas temporadas en Brasil. Entonces ese fue el motivo, ¿no? Después de pensarlo mucho, según les escuchaba, ¿no? De dar el paso, irse a Brasil, ¿no? Y también como mi abuela contaba lo que pudo llorar en Brasil, porque ya no solo el idioma, que le costó, ¿no? Ya una señora, ¿no? Irse a Brasil, un país que no era la Barcelona de los años 50, ni mucho menos, ¿no? O sea que lo que pudo llorar por su España, ¿no? Y fue bonito también porque pude vivir, como éramos pequeños y estaban todos los españoles que habían ido a Brasil y nos hemos creado en esa colonia, qué bonito es lo que uno escucha en las coplas, de la añoranza de España, el vino español, todo eso, he crecido escuchando todas esas canciones, porque lo vivían así los españoles que se fueron, ¿no? Total que en el año 52, pues mis abuelos, mi bisabuela, unos tíos, mi padre y mi hermana se marchan a Brasil, ¿no? Una parte de la familia se fue en barco, porque también era todo un traslado de cosas, o sea, era increíble, y otros en avión, ¿no? Empiezan su vida en Brasil, mi abuelo ya deja el tema del fútbol y empieza a trabajar, mi padre empieza a trabajar en Iberia por el tema del idioma y también, bueno, mi abuela siempre dice que fue un disgusto la ida a Brasil también porque mi padre, que se le daba muy bien los estudios en Barcelona, ¿no? Pues en Brasil no siguió él estudiando. Entonces empezó a trabajar muy joven, ¿no? Y se metió en Iberia, lo que eso le facilitaba mucho venir a España con frecuencia, ¿no? Y venía a Madrid, donde estaban sus tíos, sus primos, entre ellos mi madre. Entonces siempre era el motivo de venir a saludar a los tíos
y ver a la familia, ¿no? Mis padres se empezaron a conocer, claro, ahí ir a pasear por el Parque del Retiro. Mi madre siempre me decía que mi padre la enseñó a tomar el Cuba Libre, que no tomaba nada de alcohol. Entonces iban a pasear, se fueron conociendo en estos viajes y luego empezaron a cartearse. Se escribieron muchas cartas, que las conservamos todos. Todas las cartas, de un lado y de otro, las guardaba mi madre, ¿no? Y las seguimos conservando en Brasil, ¿no? Dan el paso y se casan, pero se casan por poderes. Mi padre estaba en Brasil y mi madre aquí en Madrid, hija de militar. Entonces era inconcebible que una mujer soltera viajara en los años 60, ¿no? Entonces se casaron por poderes en la iglesia de San Lorenzo, en Lavapiés. Mi abuelo hizo de mi padre ahí en la celebración, y en el año 63 mi madre, como mujer casada, pudo irse a Brasil, ¿no? Así que aquí pues vemos unas fotos, ¿no? De mi familia más cercana, mis padres más jóvenes, mis padres más mayores y mis hermanas y yo, ¿no? O sea que una familia normal, ¿no? Pero bueno, no tenía más fotos aquí, todas las fotos están en Brasil, pero bueno, compartir un poquito y que participéis de esta intimidad, ¿no? De esta cosa tan personal mía, ¿no? Bueno, se casan mis padres, nos tienen a nosotros tres, yo soy el pequeño de los tres, y deciros que vengo pues de una familia tradicional católica. O sea, mi padre había estudiado en los Claretianos en Barcelona, mi madre en las Recoletas, las monjas Recoletas aquí en Madrid. Entonces, pues lo típico, nos enseñaron la fe, nos enseñaron los valores cristianos, ¿no? Y a ir creciendo poco a poco en la fe, ¿no? Mis hermanas y yo hicimos toda la iniciación cristiana allí en nuestra parroquia, ¿no? Y aquí hay algunas fotos ya de mayores con sobrinos. Esta foto de aquí son la familia directa que tengo en Madrid, ¿no? Mi tía, mis primas y su hijo, ¿no? O sea, tengo familia en Barcelona también, pero esos digamos que son los más cercanos, ¿no? Termino el colegio y empiezo la universidad en Brasil, ¿no? Y empiezo los estudios universitarios y obtengo la licenciatura en ADE, como decía Hilario, y informática, era como un doble grado en la Universidad de São Paulo, ¿no? Y empiezo a trabajar en un banco allí en São Paulo. Y allí pues conozco a un grupo de consultores españoles que habían ido a hacer un trabajo en este banco, ¿no? Donde trabajaba. Y claro, pues hice cierta amistad, vinieron a casa, a cenar en casa, bueno, hicimos una amistad. Y con el tiempo, bueno, estuve 2 años trabajando en el banco y a los 25 años, pues me planteo, hablo con mis padres, que me gustaría hacer un doctorado en España, ya que estaban mis abuelos en Madrid, pues hacer un doctorado, ¿no? Entonces, a los 25 años, pues decido venirme a Madrid, donde estaban mis abuelos, para hacer el doctorado, ¿no? Me vengo a Madrid y empiezo todos los trámites, claro, de la convalidación del título, la traducción del título, porque estaba en portugués, ¿no? Y todo eso, y contacto con la Universidad Politécnica, que era el programa que más me atraía en el doctorado, la Politécnica de Madrid, ¿no? Para ir empezando los créditos. La convalidación del título me tardó un tiempo en salir, con lo cual, como era mi primera vez en Europa, pues lo poco que traía ahorrado aproveché para viajar y conocer países por Europa, ¿no? Y llegó un momento que el dinero pues ya se me terminaba y no quería pedirle a mi padre con 25 años dinero para mandarme aquí a España, ¿no? Con lo cual recuerdo aquellos consultores españoles que conocí en Brasil. Me pongo al habla con ellos y me ofrecen un trabajo, ¿no? Total que empiezo a trabajar con ellos y ya me sale la convalidación del título, pero ya desestimé por completo el tema del doctorado porque ya no lo veía con objetividad, ¿no? Hacerlo. Empecé en el mundo de la consultoría tecnológica, ¿no? Con estos compañeros y estuve en distintas compañías aquí en Madrid, como Software AG, Accenture y NTT Data, ¿no? Y en mi última etapa profesional trabajé en la banca.
Trabajaba para un banco inglés en proyectos de recobro, en Debt Manager, y también de blanqueo de capitales, ¿no? O sea, en ese banco que ya se fue de España, o sea, ya no tiene presencia significativa en Europa, ¿no? Se fueron. Okay, vale. Pues mirando, lo compartí aquí con algunos de los amigos que hablábamos, ¿no? De quién iba a venir, y no sabíamos quiénes ibais a estar, pero os comparto también que no sé si servirá de algo o no lo que voy a decir, pero os puedo decir que para mí ha sido un ejercicio muy bueno recordar mi llamada, la llamada del Señor, ¿no? Y todo el proceso de preparación, que hubo luces y sombras, pero bueno, pero fue muy bonito también estos días que he estado rezando y preparando este compartir con vosotros, ¿no? Pues mirando mi vida atrás, pues me he ido dando cuenta, ¿no? De episodios, ¿no? Y acontecimientos como Dios me ha ido guardando y protegiendo, ¿no? Es como cuando te echa el ojo, te va marcando, te va protegiendo. A veces uno se deja y a veces no. En mi vida familiar, pues doy muchas gracias a Dios por todo lo que he recibido, ¿no? De mis padres, la fe, unos valores, los estudios que me han dado. Ellos me enseñaron a amar y a sentirme amado, ¿no? Que eso es maravilloso. Los amigos que he tenido, la vida en la iglesia, siempre he estado en grupos de jóvenes, en movimientos y en grupos, ¿no? También la vida laboral, mi trabajo, los compañeros, los años de seminario, ¿no? También las personas, los feligreses de las distintas parroquias por donde pasé, que lo comentaremos también. Todo eso le doy gracias a Dios, ¿no? Porque ha estado presente en mi vida, ¿no? En situaciones, como digo, buenas y otras no tan buenas. Y me doy cuenta también cómo el Señor es paciente con nosotros, ¿no? Cómo ha respetado mis tiempos, mis miedos, mis debilidades, ¿no? Como ese padre, aquí muchísimos padres, respetáis los tiempos de vuestros hijos, ¿no? Pues Dios es así con creces, ¿no? Y aunque con luces y sombras, pues Él me ha dado la gracia de mantenerme fiel hasta poder dar mi sí a Él, ¿no? Por gracia de Dios, con el don de la fe y con una iglesia que también he experimentado como madre, cuando uno depende de la iglesia que ya no tiene ningún soporte, ahí nos damos cuenta que la iglesia es madre verdaderamente para nosotros, ¿no? Y cómo Dios me ha ido sosteniendo, ¿no? Es muy bonito ver que Dios sigue llamando a hombres, a los que quiere, ¿no? Al sacerdocio, pero más impresionante es ver cómo Dios sostiene las vocaciones, ¿no? Y hoy veo que como Dios me ha ido llamando de varias maneras, manifestándose en personas, en circunstancias, ¿no? Los distintos grupos que he participado. Estuve en la Renovación Carismática Católica, en el Reino Christi, en la Comunidad del Emanuel, en muchas actividades pastorales también. Y personas concretas que siempre me han estado mostrando el rostro de Dios y la voluntad que quería Dios para mí, ¿no? Lo que pasa es que aquí empieza el misterio. Todo esto es muy bonito, muy teórico, ¿no? La llamada, pero seguirle al Señor no entraba en mis planes. Yo quería labrarme un buen futuro con esa edad, 20 y picos años, ¿no? Bueno, más. Labrarme un buen futuro, construir una familia, que siempre fue mi deseo, ¿no? Construir una familia y trazar mi propio camino. Y aunque me venía esa vocecita interior, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, la he acallado. Con lo cual, después de muchos tumbos, después de un tiempo alejado de la fe, esa famosa noche oscura, pues me he dado cuenta, ¿no? Que necesitaba buscar el sentido de mi vida, ¿no? Sentía esa inquietud, que mi vida estaba vacía, ¿no? Y que no encontraba algo que me llenara, ¿no? Entonces, aunque podía irme bien la vida profesional, lo que me iban encargando, el reconocimiento que iba consiguiendo, ¿no? Profesional,
ante el mundo podríamos decir que era una vida satisfactoria, tenía buen sueldo, tenía amigos, había conocido chicas estupendas y quería conocerlas, y de hecho he llegado a tener un noviazgo muy largo, y ese fue el punto de inflexión, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de matrimonio, se tuerce todo, y ahí pues el Señor a veces tiene una pedagogía curiosa, ¿no? Pero bueno, podía visitar mi familia todos los años en Brasil, seguía viajando porque es algo que me gustaba, con lo cual hoy doy gracias a Dios por la vida, ¿no?, que me ha permitido tener. Yo creo que todo eso es un bagaje a la hora que me siento con alguien para entender los problemas personales, familiares, económicos, me puedo poner en los pies de esta persona, ¿no? O sea, cada vocación es una maravilla, pero le doy gracias a Dios por lo que me ha tocado vivir, ¿no? Y en medio de todo esto, estando en el mejor momento profesional, que estaba comprometido hasta el fondo en implantaciones a nivel europeo del banco, ¿no?, de estos proyectos que os comentaba, pues sentí esa sequedad fuerte, ¿no? O sea, veía que lo tenía todo, estaba harto de hoteles y me faltaba todo. Me di cuenta, es que me falta todo, qué vida sin sentido, ¿no? Y me vi en este desierto donde las cosas del mundo pues ya no me llenaban nada, ¿no? Entonces eso me llevó a preguntarme durante un buen tiempo y también a buscar ayuda. Busqué ayuda con un amigo sacerdote que me estuvo acompañando durante un tiempo y me invita a una hora santa. Me acuerdo que me invita a una hora santa que me parecía algo totalmente, pero me convenció porque luego íbamos a cenar por la Latina. Y eso, pues vale, vamos a rezar, luego a la Latina. Y fuimos a una hora santa en el seminario de Madrid, que lo hacen muy bien los seminaristas, ¿no? Y allí pues me animé a confesarme después de mucho tiempo que no lo hacía. Y me acuerdo que, bueno, fue como algo sanador, tuvo que seguir porque lloré en esa confesión y me dijo el sacerdote, bueno, luego hablamos, Fran, porque hay más gente con confesarse. Total que ahí empezaba, en este día, me empezaba a dar cuenta de lo que quería Dios para mí, que me quería dar de beber, ¿no? O sea, de una forma especial. Entonces, con esto sigo hablando con este amigo y me propone hacer un año de discernimiento para ver si quiero entrar en el seminario o no. Lo que antes se llamaba, cambiar la nomenclatura, se llamaba introductorio, ¿no? Y era un curso durante un año que se hacía los sábados. Entonces, como yo estaba en plenas implantaciones del banco y no tenía seguridad a lo que me llamaba Dios, pues me propusieron en el seminario compaginar. Entre semana estaba entre tiburones y los fines de semana con angelitos, ¿no? O sea, fue la mejor solución. No sé si fue la más acertada, porque fue un tiempo duro también, convivir con dos realidades tan contrapuestas. Pero la cosa es que después de este año, en un 15 de octubre del 2012, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, empezaría yo en el seminario de Madrid con 43 años. O sea, una vocación más que tardía, ¿no? O sea, pero bueno. Y estaba contento porque ya veía lo que me pedía Dios, todo parecía ir bien, pero se lo tenía que comunicar a mi familia. Claro. A mi madre, pues mi padre ya había fallecido para este año, ¿no? Con lo cual, con mucha incertidumbre, viajo a Madrid, a Brasil, a São Paulo, para comunicarlo a mis hermanas, a mi madre, ¿no? La decisión que había tomado, ¿no? Y claro, al comentarle, ¿no?, a mi familia el paso que daba, pues no entendían, ¿no?, sobre todo mis hermanas, que con esta edad y con una vida más o menos organizada, tiraba todo por la borda, ¿no? Mi madre no me puso ningún impedimento, ¿no? Pero estaba sorprendida y me dijo una frase que la grabé en mi corazón y la tengo muy presente, ¿no? Porque me acuerdo sus palabras que me dijeron: hijo, si es lo que quieres, solo te pido que cuando seas sacerdote, seas un santo sacerdote, ¿no? Es recordarla y bueno, esa sabiduría que tienen las madres, ¿no? Que
porque saben lo que es mejor para los hijos, ¿no? Nos conocen también, ¿no? Y esa frase la tengo muy presente cuando me vienen momentos de desánimo, de bajón. He dicho, tengo que ser santo, si no, no entro a jugar a esto, ¿no? Y la verdad que reaccionó muy bien y luego fue un regalo, ¿no? O sea, el verme ordenado sacerdote fue una alegría para ella, ¿no? Y para mis hermanas también. Bueno, doy gracias a Dios por todo esto y también vuelvo a decir que doy gracias a Dios por mi vida laboral, porque mucha gente me pregunta, ¿es que no te gustaba tu trabajo? ¿Estabas quemado? Y yo, no, todo lo contrario, me apasionaba. O sea, si yo pudiera, si la iglesia me pidiera hacer ese trabajo aquí para la iglesia, lo haría, ¿no? Porque he conocido a gente muy buena en este entorno de la banca, ¿no? Grandes profesionales con muchos valores, y Dios me hizo ver que es posible en un ambiente tan competitivo y agresivo ser buen profesional y buena persona. O sea que es posible, ¿no? Bueno, empiezo el seminario. Aquí estamos el grupo, mi comunidad. Esa es la capilla del seminario de Madrid, ¿no? Con don Carlos Osoro, que era el arzobispo en este momento. Y acabábamos de entrar, ¿no? Aquí en el seminario. Y con el tiempo, pues voy creciendo, ¿no? En amor al Señor, porque es un tiempo para ello, y amor a la iglesia. Y poco a poco fui viendo cómo se afianzaba ese deseo, ¿no? De seguir a Cristo, ¿no? El deseo de tener un estilo de santidad para hacer la voluntad de Dios en mi vida. O lo que es lo mismo, el deseo de ser instrumento de su gracia y llevar el amor de Cristo a los demás. El seminario, sabéis que es como estos 3 años de vida oculta de Cristo, ¿no? O sea, él está, bueno, antes de los 3 últimos años, es un tiempo de vida oculta para nosotros, porque estamos como más apartados del mundo, tenemos un régimen bastante, o sea, marcado, ¿no? Con nuestros superiores, pero es un tiempo donde se nos proporciona un ambiente de fe, la verdad, ¿no? Porque es un ambiente de oración, vivimos los sacramentos muy bien, vivimos el aprendizaje del sagrario, es magnífico esto, ¿no? Y la intimidad del Señor que nos va provocando todo esto, pues algunos pues vemos que se nos confirma la vocación, ¿no? La llamada. Algunos hacen ese tiempo de discernimiento y no se ordenan. Pero bueno, de este grupo algunos se ha caído, ¿no? No se han llegado a ordenar sacerdotes, pero la mayoría sí, ¿no? También estos años como seminarista me ayudaron a tener claro la misa, la importancia de la misa, ¿no? Como la teníamos que vivir y era un tiempo para la acción de gracias, preparar las Eucaristías, cantar, que me tocaba cantar y canto fatal, y, o sea, que era, bueno, o sea, pues había que vivirla y terminé, bueno, me sirvió para ver que la misa tiene que ser el centro y la cumbre de nuestra vida, de cada cristiano, ¿no? Pero sobre todo nosotros que estábamos ahí en esta casa del seminario de las Vistillas, ¿no? Y por eso la misa, pues lo vemos los sacerdotes, que es la razón de nuestra vida. Es celebrando misa que somos plenamente felices y realizados los sacerdotes, ¿no? Una definición de sacerdote, ¿no? Alegórica, categórica podría ser, ¿no? Que es el sacerdote, es el hombre destinado a hacer el sacrificio. O sea, que uno se ordena para celebrar misa. Para eso somos ordenados, ¿no? Para celebrar misa. Es cierto que hay muchas cosas incluidas en virtud de la ordenación, como es predicar, perdonar los pecados, bautizar, las bodas, ¿no? Pero como sacerdotes uno se ordena para decir misa. Y el sacerdote es el hombre destinado a hacer ese sacrificio. Esta sería la definición de sacerdote. Jesucristo sabemos que es el sumo y eterno sacerdote, ¿no? Pero también es hostia, es víctima, Jesucristo, ¿no? Y nosotros los sacerdotes de Cristo en la misa ofrecemos a Cristo en sacrificio, ¿no? Él es la víctima y yo soy el sacerdote que en el altar
ofrezco el sacrificio, le ofrezco a Cristo en la misa, ¿no? Él es la víctima y el altar, y en el altar yo le ofrezco como sacrificio, ¿no? Pero además, como estamos configurados por el sacramento del orden con Cristo, el sacerdote también quiere ser hostia, como Cristo. También queremos y debemos ser sacrificios por Cristo, ¿no? Como es Él. Porque está claro que la víctima, o sea, infinitamente agradable al Padre, es Jesucristo, y eso está clarísimo, pero también nosotros, los sacerdotes, como víctimas, pues hemos sido consagrados y entregados a los hombres para gloria de Dios. O sea, somos sacrificios para aquel pueblo a que nos destina el Señor a través del obispo, ¿no? Desde luego es un misterio, ¿no? Ver el misterio de la Eucaristía, como somos sacerdotes y víctimas como Jesucristo, es algo que de verdad no deja de deslumbrarnos, ¿no? Y es un misterio enorme el ser este hombre de Dios. Teniendo claro que somos ordenados para celebrar misa, que es lo esencial de nuestra vocación, el sacerdote tiene muchas cosas que hacer. Aquí esta parroquia, la verdad es que he estado en otras parroquias, pero esta tiene muchas cosas, entre el hospital, el colegio, las residencias, el cementerio, ¿no? Las actividades propias de la parroquia, como la catequesis, despacho, direcciones espirituales. Hay mucho ajetreo aquí, ¿no? Y todas son cosas buenas, lo que podemos hacer los sacerdotes, y santísimas, ¿no? Pero he aprendido también que necesitamos tener discernimiento, ¿no? Y el discernimiento de lo que debemos hacer en cada momento lo encontramos en la Eucaristía. O sea, porque aunque todo sea bueno, a lo mejor no todo conviene, ¿no? Porque es muy fácil, y eso lo vemos en algunos sacerdotes que, como se suele decir, petan, porque entran en un activismo que al final terminan petando, ¿no? Entonces, haciendo todo cosas buenas, pero uno tiene que estar atento en el sacerdocio, ¿no? Cuidar mucho la oración, el trato con el Señor y sobre todo la Eucaristía, ¿no? Porque la vida del sacerdote, como decía, está llena de planes. Aquí tenemos un párroco que tiene todo un cronograma, un calendario de actividades, de tiempos, duración, ¿no? Plazos. O sea, todo está muy marcado. Pero si no cuidamos la oración, es que todo pierde sentido. Es vano en nuestra vida. O sea, os lo digo, a lo mejor los feligreses ven, ay, qué bien, hace esto, aquello. Pero si yo no cuido lo primero, que es mi vocación con Dios, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final podemos caer en ese riesgo de jugar una mala partida del diablo, que es jugar al apostolado sin sentido. Bueno, aquí vemos algunas fotos del tiempo de comunidad, pues hacemos todos los años hacemos ejercicios, hemos hecho muchos viajes. También tenemos ratos para los días libres, ¿no? Siempre iba, como estaba en las Vistillas, pues nos gustaba en invierno mucho ir a tomar chocolate con churros ahí en San Ginés, ¿no? En Valor, que está muy bueno el chocolate. Y bueno, aquí también he puesto una foto anecdótica, esta de la esquina, cuando yo era seminarista en Mirasierra, en Edith Stein. Este es mi compañero, el de la gorra, ¿no? Y fue curioso porque empezaba en la parroquia esta y estaba en la sacristía preparando algo y entra una señora, una buena señora de la parroquia y me dice, oiga, ¿y su hijo dónde está? Porque él es calvo así como yo, Miguel, ¿no? Y yo, no es calvo, es mi compañero. Entonces ya en aquella parroquia nos ponían la broma del padre y el hijo, ¿no? O sea que, pero bueno, chistes así que uno va escuchando al entrar tan mayor, ¿no? Al seminario. Pero doy gracias a Dios por estos años de seminario, por el equipo de formadores, ¿no? Los directores espirituales que tenemos, ¿no? Que nos van ayudando y son instrumentos para ayudar a discernir, ¿no? Nuestra vocación. Este tiempo de seminario, para mí, o sea, hay muchos seminaristas y sacerdotes que dicen que han sido los mejores tiempos de su vida.
yo no digo que fueron los mejores tiempos de mi vida, porque no se me hizo ni corto ni fácil los 8 años de seminario. Me costó mucho, ¿no? Aquí tenemos alguna foto, hay muchos ratos tenemos de oración. Puse esta foto que es en clase, un día en clase en San Dámaso, estábamos teniendo clase. También la foto del centro es por curiosidad. Ahí tenemos enterrado los restos mortales de un seminarista mártir de la guerra civil, ¿vale? Lo tenemos ahí, también le rezamos mucho a él y es algo emblemático para nosotros, ¿no? Pues salimos en todas las procesiones de Madrid, San Isidro, Corpus Christi, participamos y animamos todo eso, ¿no? Y con presencia muy habitual del arzobispo y los obispos auxiliares, ¿no? Digo que no fue fácil porque, claro, entro en el seminario con 43 años, ¿no? Con una vida un poco autónoma, o sea, suficiente, autosuficiente, no necesitaba de nadie, muy centrado en mí, en el egoísmo, ¿no? El tipo solterón, el típico solterón. Entonces, entrar ahí en las Vistillas, en el seminario de las Vistillas, con un grupo de gente, ya no tener tu autonomía económica, depender de todo de la iglesia, ¿no? Pedir permisos con 43 años y convivir con chavales muchísimo más jóvenes que tú, pues a mí me costaba bastante y eso lo tuve que hablar mucho porque me costaba, ¿no? Me costaba, ¿no? Y luego los estudios también fue algo que me costó muchísimo porque llevaba ya muchos años lejos del mundo académico, volverme a estudiar, a memorizar, a preparar exámenes, eso muchas noches me tocaba estudiar tomando café con Coca-Cola. Y al día siguiente me caía la bronca porque se enteraba el formador, pero Fran, no has dormido. Y yo, mira, o estudio por la noche o no me presento al examen, porque claro, o sea que fue un tiempo que también me costó, ¿no? Pero al final uno ve que va superando todo con la gracia de Dios, ¿no? Y cuando llegó ese día, ¿no? De mi ordenación, que fue el 8 de mayo, ¿no? Yo me decía interiormente, yo creo en los milagros. Verdaderamente creo en los milagros porque he podido pasar 8 años todo eso que he ido superando con la gracia de Dios, ¿no? O sea que no ha sido fácil, pero ahí ha estado Dios grande conmigo, ¿no? Y apoyándome, ¿no? Y bueno, llegó este día, ¿no? De la consagración, de la ordenación, y me alegraba mucho porque en mi oración, en los ejercicios preparatorios, veía cómo mi vida pasaría a estar unida para siempre a Jesucristo, ¿no? O sea, entonces, de hecho, veréis, he traído luego unos recordatorios de mi ordenación sacerdotal. He elegido un Cristo de Murillo, que es muy bonito, un Cristo coronado, con su capa roja y tiene un nudo que tiene cierto destaque en la pintura, ¿no? Y ahí veía mi vida, ¿no? Ya atada para siempre con Jesucristo, ¿no? O sea, a partir de la ordenación. Por eso hice este recordatorio y también uno de la Virgen María, que bueno, soy un enamorado de la Virgen, o sea, ha estado muy presente en todo mi proceso de discernimiento y ministerial, así que sentía la necesidad de tener ese guiño con ella y ponerle en uno de los recordatorios, ¿no? Bueno, seguir a Jesús ha sido y es una aventura para mí, porque no todo ha sido y ha terminado, o sea que cada día tiene su afán, como dice el refrán, ¿no? Pero es una aventura apasionante, ¿no? Porque yo le digo cuando nos reunimos los compañeros, ¿no? Aparte de las bromas, es que he hecho tantos hijos de Dios hoy, bautizos, ¿no? Pero luego compartimos cuando uno llega reventado por la noche, porque nos cuentan muchas cosas buenas, pero a los sacerdotes nos cuentan muchas dificultades y situaciones complicadísimas. Aparte de toda la tarea, los niños del colegio, ¿no? O sea, pero cuando uno llega a casa, en mi caso, tan cansado, o sea, no siento la misma satisfacción que sentía cuando llegaba de
de la otra etapa, de mi otra vida, ¿no? Que también llegaba cansado. Es una satisfacción, por eso digo que es una aventura de verdad apasionante, ¿no? Durante los años de seminario, que fueron 8, pues uno va siendo enviado a distintas parroquias para ir aprendiendo, conociendo sacerdotes, actividades que nos van involucrando. Entonces estuve en parroquias de Madrid, en San Juan Evangelista, que está por Ventas, Nuestra Señora de la Peña, que está en Vallecas, Santa Teresa Benedita de la Cruz, que está en Mirasierra, y la Ascensión del Señor en Carabanchel, ¿no? Y eso fue una gran ayuda para entender la grandeza de Dios y de la Iglesia, ¿no? Porque son parroquias muy distintas, perfiles muy distintos, pero vemos el amor que encontramos a Dios ahí, ¿no? Y el amor a esa misma Iglesia, ¿no? Pues el seminario fue pasando, ¿no? Y aparte de toda la formación humana, espiritual, comunitaria, porque también es aprender a vivir comunitariamente, ¿no? O sea, la hora del café, el comedor, preparar los comedores, recoger los comedores, la limpieza de habitaciones, las zonas comunes, uno empieza a aprender, ¿no? Y bueno, también está el tema de San Dámaso, que salimos del seminario con el título de Bachiller en Teología y Filosofía, que me doy cuenta, aunque me ha costado mucho la metafísica y la filosofía, pero bueno, me doy cuenta que son muy necesarias para el ministerio, ¿no? Y una vez termino el seminario y la universidad, pues tuve también la oportunidad de cursar estudios en Ciencias del Matrimonio y de la Familia en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, aquí en Madrid. Bueno, esta es otra del seminario también. Algo muy bonito que tenía don Carlos con los seminaristas es que siempre invitaba a cenar a su casa, en el Palacio Episcopal, a comunidades de seminaristas. Entonces cenábamos con él y era un momento de preguntarle cosas. Él se interesaba también por nuestras vocaciones, también por lo que hacíamos. Entonces ahí está un día que fuimos a cenar en su casa. La foto con él es cuando ya me han dado la admisión a las órdenes en el seminario, y algunas fotos también con compañeros, ¿no? En Fátima, que estuvimos varias veces también. Bueno, pues estando en la parroquia de la Ascensión, ese es el párroco de la Ascensión del Señor, ¿no? Paco Pérez, pues ahí me ordené diácono, ¿no? El 16 de junio del 2019, solemnidad de la Santísima Trinidad. Una parroquia muy sencilla, que era una antigua capilla de un colegio de las Hijas de la Caridad en Carabanchel. Y fue muy bonito también por conocer un poco más a estas mujeres que en plena zona chunga, complicada de Carabanchel, cómo estas mujeres enseñaban a los gitanos años atrás, ¿no? Todo lo que hicieron, ¿no? Y ayudaban mucho en esta parroquia, así que fue una experiencia muy buena con ellas también. Pero a los 6 meses de ordenarme me cambian a Galapagar, a Nuestra Señora de la Asunción, donde estuve 3 años, y allí fui ordenado sacerdote el 8 de mayo del 2021. Entonces ahí pues os pongo esta foto, ¿no? Que también es muy significativa con esta frase del cura de Ars, que me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote, ¿no? O sea que es muy grande lo que uno vive ese día, ¿no? Y llegó ese día, ¿no? Que me hice sacerdote para siempre, ¿no? Que me hice ese otro Cristo. Y es muy bonita porque el obispo, don Carlos Osoro, que me ordenó, lo primero que hace en la celebración es imponer las manos en silencio sobre cada ordenando, y a continuación se recita una plegaria de ordenación, ¿no? Por la cual quedamos ordenados presbíteros. Y a continuación se nos unge la mano con el Santo Crisma, que es el que se utiliza en 3 sacramentos. Yo no sé si sabéis en qué 3 sacramentos se utiliza el Santo Crisma, que son sacramentos indelebles, no se pueden borrar. A ver. No.
No, porque no se pueden repetir. Esos sacramentos, la extremunción, la unción de los enfermos se puede repetir. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Son los 3 sacramentos que no se pueden repetir y no se borran nunca. Si mañana, no quiera Dios, me enamoro de una señora aquí en la Asunción, dejo el orden sacerdotal, ¿no? Me secularizo y me caso con esta señora. O sea, mi sacerdocio sigue estando presente. Y en una situación extrema, como es un accidente de avión, yo tendría la potestad de dar la absolución, ¿no? Porque son los 3 sacramentos, no se pueden repetir y no se pueden borrar. Y luego una oración muy bonita que hace, ¿no? Porque nos entrega el cáliz y la patena, ¿no? Con el pan y el vino, y el obispo dice, ¿no? Que es algo también muy significativo para nosotros. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor, ¿no? Eso ahí está todo. Tengo claro que yo seguiré siendo Fran, ¿no? O sea, sigo siendo el mismo, pero mis ojos ya no son de Fran desde ese día, sino son los ojos de Cristo. Mis manos son las de Cristo, por eso han sido ungidas, ¿no? Y las palabras que digo, mejor o peor, pues también pretenden o deben de ser palabras que lleven a Cristo las almas, ¿no? O sea, por lo menos eso deseo. Así que, bueno, me voy dando cuenta entonces que el sacerdocio, pues es una grandeza, ¿no? Aquí vemos los 2 recordatorios que hice. Ahí está el Cristo de Murillo, ¿no? O sea, y la imagen de la Virgen Niña, ¿vale? Y aquí os he puesto el lema sacerdotal que he elegido, ¿no? Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Y ese lema me surgió en los últimos ejercicios ya preparatorios para las órdenes que íbamos a recibir. Hay que pensar el lema, ¿no? De tu sacerdocio. Y me quedé meditando mucho ese pasaje de Jesús con Pedro, que le pregunta a Jesús, ¿me amas, Pedro? ¿No? Y insiste, ¿no? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y a continuación Jesús le dice, pastorea a mis ovejas, ¿no? O sea que a pesar de toda nuestra debilidad, de mi debilidad, mi fragilidad, el Señor también me dice, ¿no? Y me dijo ese día de un modo muy importante, pastorea mis ovejas, ¿no? Por eso, esa misión que nos llama el Señor, ¿no? Es un misterio, está envuelto en un misterio tan grande, ¿no? Y que estamos llamados a darlo a los demás, a los feligreses, ¿no? Al pueblo que se nos encomienda, ¿no? Aquí tenemos, bueno, las fotos de ese momento, de ese día también tan impresionante. No sé si habéis estado en alguna ordenación sacerdotal en la catedral. Es algo maravilloso, porque está la catedral rebosando, porque vienen de todas las parroquias, de todos los ordenandos, y es una celebración muy emotiva y muy especial, ¿no? Así que ahí nos configuramos este grupo, ¿no? Con Cristo, y vamos actuando a partir de ese día como persona Christi, ¿no? O sea, en nombre de Cristo actuamos y esta es nuestra esencia. De un modo especial, ese día recibimos de un modo especial el Espíritu Santo para que esa triple función que todos tenemos de sacerdotes, profetas y reyes, ese día para nosotros se transforma de un modo especial, ¿no? En nuestra vocación. Pues vamos a ver. Bueno, durante el sacerdocio, pues claro, ahí tenemos bastante lecturas también espirituales, ¿no? Que nos ayudan a entender, ¿no? El amor de Cristo, pero también me gustaría compartir con vosotros 2 sacerdotes que me han ayudado mucho a entender el sacerdocio, ¿no? A amar el sacerdocio y a la Iglesia, que a lo mejor los conocéis, ¿no? Uno es don José María García La Higuera, no sé,
que fue actualmente siervo de Dios y fundador de la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, ¿no? Una congregación contemplativa, de monjas contemplativas, que las quiero muchísimo, hicieron mi casulla. Tenía que haber puesto la foto de la casulla, pero al final. Y es una congregación que su carisma no es otro que rezar y entregar su vida por los sacerdotes y aspirantes, ¿no? Entonces, es una congregación, los textos de este hombre me han ayudado muchísimo. Y otro también es San Pedro Poveda, sacerdote y mártir, ¿no? Que también es el fundador de una obra laical dentro de la iglesia que se llama la Institución Teresiana, ¿no? Que ahí hemos estado, ahí de hecho celebré en Los Negrales, donde está enterrado Pedro Poveda, ahí celebré oficialmente, bueno, antes de la misa oficial, mi primera misa, ¿no? Porque también le tengo mucho cariño a Pedro Poveda, ¿no? Y ahí celebré. Y me gustaba mucho porque él decía a las teresianas y a los miembros de la obra que tienen que ser crucifijos vivientes. Porque en aquel tiempo de España, cuando empezó, pues estaba todo prohibido, las imágenes. Entonces él pensó, chicas muy valiosas, que sean crucifijos vivientes y se cuelen por los colegios y las escuelas y organismos públicos, ¿no? Porque él tenía muy claro que el crucificado nos hace encontrarnos con todas las personas, allí donde somos enviados, ¿no? Y también una frase que comparto con vosotros, muy bonita, que decía Pedro Poveda, es que decía, Señor, que yo piense lo que tú quieres que piense, que yo obre como tú quieres que obre, que yo quiera lo que tú quieres que quiera. Esta es mi única aspiración. Bueno, pues voy a pasar. También una cosa que decía José María García La Higuera, ¿no? Que fue obispo en distintas diócesis y el fundador, decía que el sacerdocio consiste en amar mucho y sufrir mucho también. Uno ama mucho y sufre mucho, ¿no? El que fue director también espiritual del seminario, obispo, ¿no? Ha experimentado perfectamente lo que es la configuración con Cristo traspasado. Bueno, todos sabemos también por eso que pronto o tarde nos llega el sufrimiento a la vida, ¿no? O sea, en algún momento nos encontramos con él, ¿no? Y en el caso de los sacerdotes, el sufrimiento pues tiene un matiz propio, ¿no? Porque es la participación concreta en el misterio de Cristo, ¿no? Así que cuando llegue, y que llegará, ¿no? Yo creo que en mi caso llegará, me gustaría mucho no olvidar estas palabras de Pedro Poveda, ¿no? De sangre, da sangre y recibirás espíritu. Él decía eso porque Cristo había recibido en su carne la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Y lo contuvo hasta el final para darlo con su preciosa sangre, ¿no? A todos los demás, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, voy saltando esto. También una cosa que me gustaría, ya hemos hablado, ¿no? Que lo propio, lo esencial, la acción esencial nuestra es la celebración de los sacramentos y en particular de la Eucaristía. No es vanidad, y lo digo con mucho respeto y casi de puntillas, que a veces pienso que soy un santificador, o sea, manteniendo mucho las distancias, ¿no? Porque administramos los sacramentos que santifican los sacerdotes, ¿no? Una comunión, un bautismo, una confesión, una dirección espiritual, que es terreno sagrado, ¿no? Veo que no solo administramos estos, ¿no? No somos repartidores de hostias consagradas, sino que creemos eso que hacemos, ¿no? Por eso a veces pienso, Señor, es que cuentas conmigo para ser santificador. Y es más, yo cuando celebro, yo soy muy de la lágrima fácil. Entonces a veces me emociono incluso en la consagración. y pienso que cuando yo imparto los sacramentos, me estoy santificando yo primeramente. Y es que yo, siendo santo, puedo ayudar a los demás también en su camino de santidad, ¿no? O sea que es esa
el doble sentido de la santidad, ¿no? Bueno, pues nada. Pues lo que decía, a ver, he hablado un poco de las parroquias, más que nada que sepáis de todas las parroquias donde he estado hasta ahora, ¿no? Pues según qué parroquia tienes distintas actividades. En Carabanchel me tocó trabajar con inmigrantes, la pastoral con inmigrantes, ¿no? Luego comunidades religiosas también, como las Hijas de la Caridad, también residencias de mayores, también he trabajado con los discapacitados intelectuales aquí en Los Robles, que he tenido experiencia este año, en hospitales, en colegio, en Cáritas y los grupos propios de la parroquia, adolescentes, jóvenes, ¿no? Jóvenes profesionales, y también algo de cofradías y hermandades me ha tocado también pelear en Galapagar, que ahí hay mucha tradición de hermandades y cofradía, ¿no? Así que es una alegría como uno va pasando y vamos aprendiendo a servir en esas realidades tan distintas, ¿no? Y que sobre todo el Señor nos va mostrando que ahí donde nos manda es que quiere que ayudemos a que las almas se salven, que facilitemos esto o por lo menos no entorpecer que la gente se encuentre con Cristo, ¿no? Bueno, aquí tengo, estas son algunas de Torrelodones, ¿no? Las misas que hacemos en el campo, con el colegio, la adoración cuando organizamos con los jóvenes, aquí fotos de Lourdes, que me tocó el año pasado y este año también me toca otra vez, que es un regalazo, ¿no? El torneo de fútbol que hemos organizado, que ha sido una alegría y ha sido algo bastante gozoso y positivo para la gente de Torrelodones por lo que nos dijeron, ¿no? Aquí está la parroquia de Galapagar, donde me ordené sacerdote, que participaba en hermandades y cofradías. Entonces ahí fueron mis primeros pasitos como sacerdote, ¿no? O sea que bautizando, las primeras comuniones, la celebración eucarística. Y aquí la Ascensión del Señor en Carabanchel, ¿no? Una parroquia más pequeñita, más sencilla, pero donde está presente, ¿no? El amor de Dios ahí en tanta gente que busca eso, ¿no? Ser santos, ¿no? Y bueno, pues ya con esto no solo termino dando gracias a Dios por vuestra paciencia, que ha sido un rollazo, pero bueno, y también dar gracias a Dios por la presencia de la Virgen. No me canso de darle gracias por su presencia, ¿no? Y también como me decía San Juan de Ávila, nuestro patrono, decía que los sacerdotes nos parecemos a la Virgen, porque traemos a Cristo entre los hombres, ¿no? Y desde luego le pido a la Virgen que me enseñe a traerle, ¿no? Con esa humildad, que le pueda seguir con esa docilidad y entregarme mediante mi propia vida, ¿no? O sea, que no me guarde nada y que todo sea para mayor gloria de Dios. Así que muchas gracias y gracias a Dios por la obra que va haciendo, ¿no? Así que... Padre Frank. Bueno, yo no sé si esto se oye o no, pero ¿se oye? A ver. Vale, es para la grabación. Yo en las ordenaciones he visto a los sacerdotes de todo, reír, llorar, de todo, pero hay un sentimiento que es muy propio de cada uno y es qué siente uno en el momento que, aparte de decir es un milagro, pero aparte de eso, qué siente uno cuando es ordenado sacerdote. No. Bueno, es cierto que hay muchos nervios. Cuando salimos del seminario y vamos caminando hasta la catedral, reímos, hacemos el tonto porque son puros nervios. Pero ya cuando nos revestimos en la sacristía, salimos en procesión al altar, ¿no? Y ese momento de tumbarnos en el suelo, ¿no? Donde se leen las letanías de los santos y la oración del obispo, pues en mi caso es mucha alegría, porque cuando nos vamos a lavar las manos del aceite, que coincidimos todos en la sacristía, estamos todos que no creemos, ¿no? Pero en mi caso es darme cuenta, ¿no? O sea, que con lo poco que somos
y el amor tan grande que uno siente de Dios porque se ha fijado en ti para contar contigo, es algo que emociona mucho. O sea, yo no he llorado este día porque estaba bloqueado, pero bueno, pero muchos lloran ese día y es normal. Pero yo creo que es de esa emoción tan grande que yo, siendo como soy, Dios me aplasta con su amor, me tumba al suelo con su amor, ¿no? Para ayudarle en esa misión, ¿no? O sea, que es una gozada. Y cuando entró usted en el seminario, rodeado de tanta juventud, de tantos chicos jóvenes, bueno, qué impresión le dio. Quería salirme inmediatamente. O sea, Porque mi marido decía una cosa, me decía a mí, hay que arrimarse a la gente joven, que son de los que aprendes, porque de los mayores solo te pegan dolores. bueno, no sé. Éramos algunos mayores que entramos, ¿eh? De hecho, entró uno mayor que yo, que se ordenó con 62, ¿eh? Francis, un chico inglés, se ordenó mayor, y de hecho conseguimos que el seminario, un día a la semana, nos dejara salir a tomar una cerveza después de cenar, y llamábamos el grupo El Sanedrín, porque éramos todos los carrozones del seminario. Pero cuesta la convivencia, porque claro, los jóvenes tienen esa alegría, ese ritmo, ¿no? O sea, ese impulso. Mi compañero, que era un chaval de 20 y pico años, yo le doblaba la edad. O sea, pero al final ves que nos une lo mismo, lo único, ¿no? Pero que pegan alegría. Sí, sí, sí. Te impregnan. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta ahora, lo único que convivir con ellos ahí, pero bueno, costó. Fran, Pero usted todavía podía llegar. Sí, sí, sí. yo solo quiero darte las gracias porque estamos ahora en nuestro equipo de matrimonios que nos dirige don Miguel Antonio. Sí, Bueno, pues estamos viendo las facetas o lo que es la Iglesia. Entonces, tu transmisión, tu comunicación es parte de la Iglesia, fundamental. Y lo que tenemos que ir aprendiendo es, y ojalá haya más reuniones como estas, porque es muy importante transmitir la fe. Y transmitir la fe en un momento en que creo que en España estamos hacia abajo. Y todos tenemos una responsabilidad, tú como sacerdote, nosotros como laicos, y todos a la vez, pero con fuerza. Y cada vez más. Pero tenemos que ser valientes, sí. porque no lo hacemos. Y esto creo que es un tema fundamental. Gracias, Sí. porque has transmitido algo muy bonito. Y sobre todo, lo que es la Eucaristía. Creo que es fundamental que aprendamos desde la entrada a la iglesia, cuando entramos y vamos a misa, saber y ver qué es la misa. Sí. Porque es emocionante lo que tú has dicho antes. Saber que es la casa del Señor, saber que ahí recibimos a Cristo. No lo valoramos, no lo sabemos, no lo transmitimos. Y los laicos tenemos todos la obligación de hacerlo. Sí, sí, sí. Gracias por todo. Bueno. Es cierto, yo creo que tenemos que tener esa responsabilidad de mostrar al mundo, cada uno en su entorno, que la fe es algo maravilloso. O sea, que estar unido a Cristo, y si se llama una vocación, que Cristo realmente no nos va a quitar nada. O sea, cuesta, pero nuestro testimonio es fundamental. O sea, fundamental. La alegría que podamos transmitir, yo me convenzo que es cada vez más clave. Más que lo sepamos a Santo Tomás de Aquino de pe a pa, yo creo que nuestro testimonio, con la alegría que vivimos la fe, eso cautiva a la gente. O sea. Bueno, no, era para completar la idea esa, que comulgar está muy bien, sí, pero es la misa es la renovación del sacrificio de Jesús, la renovación del sacrificio del altar. ¿Se puede comulgar o no? Es que se ha confundido, no es lo más... Vamos a ver, no me entendáis mal, comulgar es una cosa grandiosa, pero lo que hace el sacerdote, y me ha gustado mucho cuando lo ha recordado Fran, se ordena
para renovar el sacrificio del Calvario. Esa es la función, no dedicarse a lo social, a ver si nos entendemos, ni a cambiar el clima, ni a no cambiarlo, ni los problemas de la depilación, no. El sacerdote se consagra para renovar el sacrificio del Calvario. Luego además se comulga, efectivamente, pero lo importante es la renovación del sacrificio, que eso solo lo puede hacer él, y eso es un misterio absolutamente, alucinante. Que trasciende todo. Sí. Esto es muy importante porque hoy día, a veces, me da mucha pena, en este momento tan complicado que estamos viviendo, cómo se pierde algunos sacerdotes pierden su identidad y creen que lo importante es dedicarse a trabajar en la pastoral social. No. Esas cosas son muy importantes también, pero muchas veces son cosas de laicos. Lo que no puede hacer un laico nunca es renovar el sacrificio del Calvario. Eso es lo más importante y para eso se ordena. Sí, sí. Todo lo demás está muy bien, es importante, pero... Bueno, muchas gracias. Eso es. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. A mí me gusta mucho oír a sacerdotes que han vivido una vida de laico intensa. Claro, es un testimonio fantástico porque el sacrificio está claro que lo has hecho, ¿no? Pero lo que nos transmites en este momento es cuando dices merece la pena y que gracias a esa vida entienden mejor a los feligreses con problemas. Claro, fíjate qué riqueza tiene la Iglesia. Por una parte, el joven se consagra, que solo ha vivido en el seminario y las convivencias que han tenido en su etapa de diácono. En cambio, tú vienes a diácono después de haber vivido toda una etapa de convivencia en el exterior. Eso creo que es de una riqueza espectacular. Yo te admiro. Y además, todas las personas que os ordenáis de mayores, me parece que es un testimonio claro de seguir a Cristo. O sea, es decir, si Él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Sí. Está claro, Eduardo, que toda vocación es maravillosa y cada uno tiene su valor, ¿no? Pero, claro, a mí me ha tocado más mayor responder a otros jovencitos y todas son maravillosas, ¿no? Ya está, es cuando recibe. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, familia. Buenas noches.